Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. Si va a pasar algo, cualquier cosa, que sea en unidad. Si va a pasar algo, que sea en unidad. Les invito a buscar Esdras, capítulo 2, versículos 64 y capítulo 3, versículos 1 y 2. Voy a partir esta mañana con las palabras de Jesús en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que dice así: 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En general, las familias, las ciudades, los países, frente a una agresión externa, dejan de lado sus rencillas propias, personales, y sus exigencias para cerrar filas y defenderse de esa agresión. ¿Ya? ¿Sí? El Martín Fierro, ¿no? Para los chilenos, Martín Fierro es una novela de José Hernández en el estilo gauchesco, que habla de un montón de temas. Es muy linda la novela. Dice Martín Fierro respecto a este tema, en unos versos inmortales, dice así: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Una cosa en común, es que la unidad no necesita solo el conflicto para que sea unidad. Es decir, si es cierto que en el conflicto hay unidad, cerramos fila. Yo recuerdo casos que gente que no, hermanos, hermanas, no se podían sentir, cuando agredieron a uno de ellos, ¡fua! Listo, todos eran uno solo. Puede haber unidad sin conflicto. Puede haber unidad sin conflicto. Cuando hay un objetivo en común, cuando hacer alguna cosa se transforma en una cruzada. En Chile, la Teletón, por ejemplo, ¿no? Que es juntar dinero para una causa justa y la gente dona plata y se hace y se une y en un montón de horas el país se encuentra unido. A veces se trata de una campaña en favor de alguna persona que necesita un tratamiento caro o algo así por el estilo. Siempre las cruzadas, siempre las buenas cosas también nos unen, no solamente lo peligroso, lo malo, eso. Siempre hay un bien superior, bueno o malo, que se debe alcanzar. Si somos agredidos, el bien superior es que no nos agredan o salir lo menos rasguñado posible. Si es una cruzada, el bien superior es que se logre lo que se quiere para ese tratamiento o para esa cosa que se junta, que se le quemó la casa a alguien o eso. Lo que permite la unidad de las personas en torno a una situación, como digo, son ideales superiores. En el caso de Juan, que les leí yo, Jesús habla, tú en mí, yo en ellos, para que todos, dicen, el objetivo de la unidad es que el mundo crea el mundo que el Padre envió a Jesucristo. O sea, nuestro superior objetivo en la unidad es que el mundo vea. Que el mundo vea. ¿Está bien? Que el mundo vea a través de la unidad de la iglesia. Y así crea que el Padre envió a Jesucristo para salvar a la humanidad. Voy al versículo 64 del capítulo 2 y al versículo 1 del capítulo 3. Dice así, 1 y 2 del 3. Bien, dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, toda la congregación unida como un solo hombre, y eran de 40
y 2.360. Unieron más de 60.000 personas como un solo hombre. Interesante. Capítulo 3 de Esdras, 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Qué interesante, ¿eh? La situación en este momento es de extrema alegría. Israel sale de la cautividad babilónica después de unas cuantas décadas de esclavitud. La propuesta del rey Ciro es que los esclavos vuelvan a sus tierras. No solo hay esclavos judíos, ojo, hay también de otras naciones. Pero Ciro propone que vuelvan a sus tierras, a sus naciones, ¿ya? Pero en el caso de los judíos les insta a reconstruir el templo al único Dios verdadero, dice en el capítulo 1 en los primeros versículos. Ciro reconoce a Jehová Dios como el único Dios verdadero. Ciro, rey persa. Que reconstruyan, que como sabemos, el templo es el centro de la adoración del pueblo de Israel y en él se encuentra la presencia manifiesta de Dios. Muchos judíos no quisieron volver, porque era empezar de nuevo y ellos lograron hacer una posición económica sólida, habiendo sido deportados, siendo esclavos. Una sólida posición, por lo que solo una parte de los judíos aceptaron el reto de volver a Judá y recomenzar como si hubiera pasado un huracán que duró 70 años según Isaías. Parte de la tierra que era de Israel hace 70 años, hoy ya no es de Israel. Los judíos perdieron más o menos el 30% de la superficie de Israel al estar en otra nación donde fueron deportados. Se había perdido esta tierra en manos de los enemigos, de los cercanos ahí nomás, ¿no? Aquellos que vivían cerca, los vecinos fueron tomándole territorio. Lo planteado por Ciro le hizo sentido a varios miles de judíos que cerraron filas y, como dice el versículo 64, toda la congregación unida como un solo hombre. El 3.1 dice, y se juntó el pueblo como un solo hombre. El objetivo era doble para estos judíos. En primer lugar, la reconstrucción del templo y en segundo lugar, la restauración del altar y del culto a Dios. Una cantidad de hechos que se sucedieron para que esto pasara nos muestra que si el objetivo es común, nadie queda indiferente. Digo esto porque aquellos judíos que no quisieron volver ofrendaron mucho dinero para los objetivos que ya describimos. Y Ciro devolvió todos aquellos elementos que habían sido saqueados del templo de Israel cuando fueron deportados a Babilonia por Nabucodonosor. Estimados y amados hermanos, mi llamado este día es a comprender la unidad como un arma que fastidia en gran manera al diablo. La unidad sin endija, sin corte, la unidad monolítica impide la fuga de esfuerzos y permite la sinergia de lo que componen la iglesia. Solo preocúpate de restaurar tu altar, donde ha de vivir el Señor como el Señor de tu vida, y no le dejes en un rincón olvidado. La unidad hoy tiene como objetivo volver a mirar lo que vio Jesús, que estemos unidos para que el mundo crea. Así tendrán la posibilidad de conocer al Padre a través de su Hijo. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Que Dios nos bendiga.